subirlo, tiene que ser prolijo para que se entienda y lo compartiremos de esa manera. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es un poco... hay muchos que se están sumando. Yo les pido que si puede ser, se vayan sumando antes para que cuando arranque las 10 de la mañana ya podamos empezar a dar la clase y no tenga yo que estar admitiendo a tantos alumnos que se van sumando. Si es posible, por favor, ser más puntuales y antes de las 10 ya estar buscando la conexión. Yo trato siempre de prender la reunión, de habilitarla unos 10, 15 minutitos antes, a veces puedo más o menos, pero está bueno que se empiecen a sumar desde antes, se pueden poner en mute y desactivar la cámara, no pasa nada si tienen que hacer alguna otra cosa, pero a las 10 tener la posibilidad de empezar la clase, ¿sí? Así no tenemos que interrumpir mucho y escuchan todo, no se pierden de nada. Lo primero que les cuento es, me gustaría hacer un repaso de lo que fuimos viendo en gestión de procesos, ¿sí? Nosotros vimos hace 2 semanas atrás, estuvimos viendo lo que era gestión de procesos. Me gustaría que ubicáramos en el modelo conceptual en qué capa estamos, qué implica, qué significa esto, y de alguna manera poder avanzar a partir de ese repaso, ¿sí? A ver, en primer lugar, ¿qué entendemos por gestión por proceso? ¿Qué características me pueden comentar que tiene gestión por procesos? ¿Alguien que quiera comentarlo? Que siempre mirando, no es necesario saberlo de memoria, estamos aprendiendo, así que no hay problema en eso, ¿no? Que introduce una visión horizontal de la empresa, de atravesar los sectores y cambiar la visión vertical que se tenía antes. Ajá, eso es una de las características de la gestión por proceso. ¿En dónde está puesto el foco? ¿Cuál es el objetivo central de cualquiera de los procesos que se administran de esta manera? Los clientes. Los clientes. Y siempre que hablamos, Sabrina, de clientes, estamos hablando de clientes, por ejemplo, en una, no sé, en una heladería, de los que van a comprar el helado, de una fábrica de muebles, el que va a adquirir un mueble, a eso llamamos cliente, o pueden haber otro tipo de clientes. Internos o externos. Claro, existen clientes internos y clientes externos. El cliente externo es el cliente de la organización, el que está por fuera de la organización. Pero hay procesos que dan como resultado un objetivo hacia un cliente interno. A ver, si yo les tuviera que pedir un ejemplo de un proceso y de un cliente o un grupo de clientes internos, ¿cuál podría ser uno de esos ejemplos? El proceso de ventas, profe, que por ejemplo los vendedores tienen que consultar la base de datos de precios, de cantidad de stock que hay disponible de la mercadería. Pero O sea, ese, ¿quién es el cliente? ¿A dónde está el cliente? y el foco está vendedor no puesto en sería el el cliente cliente. interno. ¿Cómo, Cande? ¿El vendedor no sería el cliente interno que pide información? No. 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 ¿Dónde está ¿Entendés? ese proceso? ¿A dónde termina? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el alcance y el objetivo, Cande, del proceso de venta, si lo tuvieras que redactar? ¿Objetivo del proceso de ventas? ¿Cuál es? Vender al
consumidor final. Vender. O sea que el Sí, objetivo final, ¿quién es entonces? claro, Es el el consumidor cliente externo. claro. ¿Está? Si bien hay actividades que realizan los vendedores para lograr el objetivo, pero el objetivo está puesto, los ojos están puestos en el cliente externo. ¿Se entiende, Cande? Sí, Ok. profe, sí, entendí Otro mal. ejemplo, entonces, pero donde el resultado está focalizado en un cliente interno. ¿Quién podría ser? Puede ser la reposición de stock, porque ahí necesitan información para poder comprar y, o sea, a partir de que obtienen esa información compran, pero el destinatario final no es un cliente externo. Depende, Milena, depende contextualizame esa gestión de stock, que en realidad gestión de stock no es comprar, ¿verdad? No es comprar. Gestión de stock no compra. O sea, es pedir información acerca de cuánto stock hay para reponerlo, Ajá, ¿y para quién repones el stock? para la producción. Para la producción. A ver, contextualízame, Milena, por favor, un poquito más. Eh, Dame qué industria se trata, o sea, decime cuál es la misión, porque dependiendo de eso va a estar bien o no. no sé, puede ser para producir mesas, por ejemplo. ¿Cuánta madera Ajá, se necesita? ¿Cuánta madera hace bien. falta para terminar de producir una mesa? O sea que sería una gestión de stock de insumos. Ujú. Bien, exacto, ahí estaría bien. Ese podría ser que tiene como objetivo, ese tiene doble cliente, tiene clientes internos y tiene un cliente externo. El cliente interno es producción, pero el cliente externo es el cliente. ¿Por qué te parece que te estoy diciendo esto? ¿Cuál es uno de los objetivos que debe cumplir esta gestión de stock? Y es tener constantemente mercadería para poder producir, porque si no, ¿cómo vendés al exterior? Exactamente, exactamente. Es mantener la línea de producción activa para lograr disponibilizar hacia los clientes el producto que se está manufacturando o produciendo. Bien, Milena, bien, está bien. Tiene un cliente interno, que es el área de producción, que es el proceso de producción, pero también tiene un cliente externo. Bien, estamos. Un último ejemplo me gustaría, de alguien más que quiera participar. Cele, Hola, ¿cómo va, profe? Buen día. ¿cómo te va? Buen día. Puede ser también por ejemplo, en la escuela, el cliente externo sería los alumnos y el interno el área de docentes. Ajá, pero el proceso, ¿cuál es? No me estás diciendo cuál es el proceso. El de educar a los alumnos sería, eh, Si es el de educar a los alumnos, sí, el cliente son los alumnos, no son los claro. docentes. Ay, Tiene que ser un proceso mm, donde el resultado sirva para un cliente interno. eh, Cami está ahí levantando su mano también. A ver, Sí, profe, Cele, vos puede seguís ser. pensándolo. Ah, O no no, yo terminé con vos. había pensado algo de lo que dijo Cele, pero no sé. A ver, si la Una ayudás. capacitación de algún tema que los profesores le tienen que enseñar a los alumnos. No hay proceso, ahí eso no es un proceso. Yo estoy hablando de proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Qué características tiene un proceso? de satisfacer una necesidad. Sería. Un poquito más, Cele, Eh, sumémosle un poco de palabras.
transforman información, digamos, para convertirla en útil. No Para necesariamente. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de actividades que se relacionan. Un conjunto de actividades que se relacionan. Un poco más, Abril, te quedaste por la mitad, es como que está en la mitad del puente. Ah, no, perdón que se me muteó. Ah, Que están relacionadas entre sí para transformar entradas en salidas. bien, bien, me gusta. ¿Qué tipo de entradas? Y, por ejemplo, no sé, material, por ejemplo, en el área de producción, o sea, la entrada sería el material Ajá, y la salida sería el producto final. perfecto, muy bien. Entonces, esa es idea de proceso. Tiene que haber una transformación de recursos físicos o de datos e información para esa transformación, agregándole valor, dar un resultado a un cliente. Y ese es el concepto de proceso que tenemos que tener en la cabeza. Por eso Cele, así tan educar, nos sirve, algo relacionado con la educación nos sirve, tenemos que ser... Profe, ¿puede Sí, ser un ejemplo? A ver si entendí bien a ahora. ver, Cande. Vio que hay un tipo de proceso que es estratégico, ¿no? Ajá. ¿Sería recolectar información estratégica para que la gerencia pueda tomar decisiones? Eso es muy general, no me Muy está general. diciendo nada en particular. Eso es lo que hace Por permanentemente ejemplo, con todos los recolectar procesos que datos son de ventas estratégicos. por mes para poder definir si subieron o bajaron las ventas en un año, en un ciclo. Eso es producir información, no es un proceso. Claro. No. Hablamos de Profe, procesos un de punto. negocio. No nos olvidemos de eso. Claro. ¿Está? Formando parte de la cadena de valor de Porter. ¿Sí? Entonces, no es lo que vos me estás diciendo, es un proceso de obtención de información, nada más. ¿Sí? Ok. Profe, un Sí. ejemplo puede ser por ejemplo, en un proceso contable, yo recibo los comprobantes, por ejemplo, de compras, los proceso, los paso, los concilio, y eso lo necesita mi compañera para poder liquidar el IVA, por ejemplo. Es como que Exactamente. Bien, eso Ceci. sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo de un proceso con un cliente interno. Todo lo que tiene que ver con administración, finanzas y contabilidad son Sí. procesos internos que Ah, dan bien. soporte y generan resultados a otros clientes, pero internos. Muy bien, Ceci. Excelente. ¿Se entiende Gracias. ahora la diferencia? Profe, una consulta. ¿Los proveedores también son clientes externos? Perdón, internos. Los proveedores son externos, no Ok. son internos. ¿Está? No están dentro de nuestra organización. ¿Sí? Ok, y está buena esa pregunta, me gustó. Me gustó, están pensando, eso está muy bueno. Cliente interno es aquel que recibe un resultado de una transformación a partir de un conjunto de actividades, de algún resultado. Les pregunto, recursos humanos o el proceso de gestión de personas, ¿a quién genera resultados? ¿A qué tipo de cliente? Ailén, no te escuché. ¿Cómo? Vos sabés que no te escucho muy bajito. Dijo interno, profe. Ah, Yo coincido. interno. Bien, es un proceso que genera resultados a un cliente interno. Gestión de la tecnología de la información.
Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta sobre esto? Sí, Cami. Que pasemos. Cuando hay consultoras de recursos humanos, que las empresas las contratan para elegir personal, ¿también es cliente interno? Cuando vos contratás, tercerizás parte de tu proceso, por ejemplo, el de reclutamiento de personas, ¿vos estás diciendo? Claro, en vez de El que la cliente empresa, interno. en vez que la empresa, Suponete, exacto, suponete, el área de tecnología necesita nuevos analistas funcionales. No tiene posibilidad de hacer esa búsqueda ni las herramientas necesarias para encontrar a los mejores. Contrata una consultoría, una empresa que se encarga de la búsqueda, de las primeras entrevistas y de todo lo que tenga que ver con la gestión del psicofísico, etc. Pero el proceso, no importa que esté gestionado por terceras partes, el proceso es de la organización y el resultado es para un cliente interno. Ah, perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Estamos entonces de acuerdo en esto? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que entendemos un poco más sobre proceso, y espero que se entienda cada vez un poco más, habíamos visto que tenemos que diseñar el proceso, modelarlo. ¿Qué significaría modelar el proceso? ¿Qué significa modelar un proceso? Si vos te subís un poquitito, Ailén, discúlpame el micrófono. Eso, ahí, dale. ¿Qué cosa ajustar a las necesidades que tenemos? Ajá. Bien, sí, en líneas generales, pero no está muy específica la respuesta. ¿Qué hacemos cuando modelamos un proceso, en definitiva? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿No se hace una estandarización del proceso? ¿Cómo, Nazareno? Claro, como un- Sería como Perdón. estandarizar el proceso, que quede un lineamiento de que todos de que todos lo hagan igual. Una estandarización del proceso. Es consecuencia, está bueno lo que decís, es consecuencia de la gestión por procesos. Pero ¿qué es diseñar un proceso, Cami? ¿Qué es diseñar? ¿Qué tengo que hacer? Muestra el flujo del proceso, profe, sería. Ajá, entonces, ¿qué estoy definiendo? ¿Qué actividad hay que Ahí, hacer primero, cuál después? bueno, pero entonces, ¿qué estoy definiendo? A La ver, estructura. Marti, La ahí estructura. decía, graficar las actividades en el orden en que se hacen. O sea, voy a traducir eso que está bien. Es definir, primero, identificar, definir las actividades que van a componer un proceso bajo las características de qué cosa. ¿Quién manda para definir un proceso? ¿Quién es el mandante? La organización puede ser. Sí, pero ¿a través de qué, Yasmín? Puede ser de la misión y visión y los En objetivos de la parte, empresa. sí, en parte, pero si ya me meto adentro de la teoría de gestión de proceso, ¿quién manda para definir la gestión de cada proceso? ¿Quién da el marco conceptual para ese diseño? La estrategia puede ser, profe. No. Las necesidades ¿Leyeron? del cliente. No. ¿Leyeron? ¿Leyeron la teoría que les pedí?
A ver. Bien, bueno. Entonces mi recomendación es para la próxima semana, es entendible que tenían que estudiar también para otras materias, pero está bueno hacer una lectura, aunque sea rápida, del material que yo les había pedido, porque si no, no llegan a entender lo que van a hacer y se mecanizan. Y si se mecanizan, no entienden, y si no entienden, no están preparados para rendir bien. Les pido por favor que lean el material que yo les propuse leer para esta clase, porque en ese material van a encontrar un tema que tiene que ver con el governance de los procesos. O sea, el marco de referencia sobre el cual se debe modelar y diseñar cada uno de los procesos operativos. A ese governance que está formado por el conjunto de reglas de negocio, políticas, características de la misión y visión de la organización, son los que de alguna manera delinean o definen cómo va a ser diseñado cada uno de los procesos. Y diseñar el proceso significa representar, definir de qué manera las actividades se van a ir desarrollando para lograr el objetivo de ese proceso. Por eso es tan importante conocer cuál es el objetivo de cada proceso y en dónde está puesto el foco de ese proceso. Si hablamos del, por ejemplo, Milena antes hablaba de un sistema de gestión de stock y hablaba de que se tenía que encargar de que siempre hubiese los insumos necesarios para producir. A partir de conocer cuál es el objetivo y a partir de conocer cuál es el cliente de ese proceso, deberá definir cuáles son las actividades que van a asegurar que siempre haya stock para producir. ¿Y cuál es el input que dispara el inicio de este proceso? Ella decía que el hecho de que no exista o que haya un bajo stock de algún insumo genera la acción de buscar nuevos insumos para esta producción. Entonces ya sabemos cuál es la entrada, ya sabemos cuál es la salida y ya tenemos claridad de qué objetivo tiene que tener el proceso. Lo que queda es definir qué actividades se llevan a cabo de manera eficiente para que, dado una entrada, podamos obtener una salida. De eso vamos a trabajar a partir de ahora con el BPMN. ¿Se llega a entender más? ¿Sí? Los que están recursando, esto ya lo sabían, les era más fácil de entender, pero a los nuevos, los que están viendo esto por primera vez, es importante entender qué es lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Vamos a transformarnos en diseñadores de procesos, es decir, en identificadores de actividades y de armado de un flujo de actividades que dé como resultado aquel que se espera del proceso para el cliente al cual está diseñado. Y en ese flujo de actividades vamos a tener presente esto que decía antes del framework de trabajo, o sea, de las reglas del negocio, de las políticas organizacionales, de la misión que se tiene para que ese grupo, ese flujo de actividades se lleve a cabo en función de esas reglas de negocio. ¿Hasta ahí me van entendiendo o les parece muy abstracto? Quisiera que me dijeran la verdad. Profe, yo porque... tengo una pregunta. Sí, Ceci. Había escrito que es identificar y definir las actividades que van a componer un proceso bajo las características de, o sea,
no terminé de entender bajo las características de qué No cosa. terminaste de escribir, de escribir, apuntar. Bajo las claro. características de las reglas de negocio y políticas de la organización. ¿Qué era una regla de negocio? ¿Qué es una regla de negocio? Ejemplo de una regla de negocio que se les ocurra. Nosotros en esta comisión, cuando empezó esta materia, pusimos reglas de negocio. ¿Cuáles eran? La promoción. La manera de promocionar. O sea que para promocionar, Nazareno, te tenés que sacar en total, entre lo conceptual y el examen integrador, 7, más tener un 75% de asistencia. Esas son 2 reglas de negocio para obtener la promoción. Bien. ¿Qué más hablamos? ¿Alguna otra regla de negocio que recuerden? La asistencia. Lo de la asistencia. La participación y los trabajos prácticos. La participación, la resolución de trabajos prácticos. Esas fueron reglas de negocio para esta materia. Vayamos ahora a otro ejemplo. Pensemos en el proceso de inscripción al cursado de una materia. ¿Existen reglas de negocio en ese proceso? Sí, que tengas las correlativas, que te inscribas primero, obviamente. En fecha. Y en fecha, claro. Ajá, que tengas aprobadas las correlativas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica te puede impedir inscribirte al cursado de una materia? Que no haya más lugar. El cupo de la comisión. Bien, Milena. ¿Qué más? El pago de la cuota, nosotros acá en Venado. El pago de la cuota, Cele. Bien. El pago de la cuota para los que están en las extensiones áulicas. Bien. ¿Qué más? Bien, Cele. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ser alumnos regulares. En principio tenés que estar inscrito en el sistema, si no, directamente ya no puedes entrar. Bien, es un prerequisito. Ser regular, alumno regular. Bien. No te preocupes, Cami. Lo importante es si podés escuchar, ¿sí? Estaría bueno. Pero si no, no te preocupes. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? Esas son reglas de negocios que van a determinar el comportamiento del proceso, porque se le va a entrar a inscribirse a tecnología de la información o sistema de información según el plan que esté, pero el SIU le va a revisar si tiene paga su cuota. Si no la tiene paga, le va a marcar un error, un mensaje y le va a decir: Selene Oviedo, no te podés inscribir porque no estás al día. Después Ailén entra, que es de Rosario, que no paga una cuota, pero no tiene aprobado SIPA. Entonces le va a decir a Ailén: Ailén, no te podés inscribir porque no tenés aprobado SIPA. Esas son reglas de negocio que van a definir el comportamiento del proceso. Ese es el framework o marco conceptual para definir las actividades y el comportamiento de un proceso. ¿Se va entendiendo un poco más, Cecilia? Que preguntabas antes. ¿Se entendió ahora? Bueno. Ok. Sí, profe, perdón, no podía apretar el micrófono. No te sí, preocupes. Gracias. Ok. Entonces, lo que vamos a tener que ahora aprender es a identificar, por un lado, las reglas de negocio y políticas, porque eso van a marcar la manera en que se va a comportar el proceso. Y por otro lado, identificar qué actividades necesitamos para que el proceso funcione. Y tienen que ser actividades, y cuando digo actividades tiene que ser un verbo, una acción.
Yo no puedo decir, por ejemplo, como una actividad, decir, a ver, déjenme que piense, alumna de aula de extensión áulica. Eso no es una acción, es una condición, un dato, pero no es una acción. Entonces en una actividad no voy a poder poner alumnos de extensión áulica. Tengo que poner una acción. Siempre tiene que haber un verbo, ¿sí? Y el verbo, la acción, la actividad que pongamos, tiene que haber transformado lo que entró en una salida distinta, no en lo mismo, no tipo pasaplato. No podemos definir actividades pasaplato porque confunden, porque hacen ineficiente el proceso y porque no aportan valor. Entonces, dos condiciones. Punto 1, cada actividad tiene que ser un verbo. Punto 2, los verbos, las acciones tienen que generar valor agregado. Por ejemplo, si yo estoy en el medio, supónganse, soy la oficina de cursos y exámenes, y ustedes son los alumnos que se tienen que inscribir a rendir una materia. Si ustedes me escriben un mail para decirme, me voy a poder inscribir a una materia y yo te devuelvo, sí, te podés inscribir. La respuesta, enviar respuesta al cliente. En algunos casos es un pasaplato, porque si vos te conectaras directamente al sistema e intentaras inscribirte, el propio sistema te va a decir, te podés inscribir o no te podés inscribir, porque ya está definido que el sistema sea el que te controla. Entonces no voy a poner al curso, a la oficina de cursos y exámenes, en el medio del proceso de inscripción a una materia. ¿Se entiende lo que quiero tratar de representar? Entonces, tengamos cuidado qué actividades definimos, porque la actividad de verdad tiene que generar valor, si no, no debe estar. Bien. Vamos a repasar un poco ahora lo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto es teoría, lo que se define. Acá vimos lo que estuvimos charlando, entradas, proceso, que es un conjunto de actividades que van a dar un resultado, una salida, que puede ser un servicio, puede ser información, puede ser un producto. Vimos una manera distinta de representar, esta manera nos ayudó a pensar que tenemos un proveedor de este proceso, que tenemos insumos para ese proceso, un conjunto de actividades que van a dar resultados para el cliente al cual fue desarrollado ese proceso. Eso es lo que veo acá, es lo que me deja ver esto. Vimos también que la organización y los procesos tienen dos modelos de gestión distinta. Una era a través de la administración funcional, donde cada una de las áreas funcionales tiene su propio referente con sus propios objetivos, sin mirar los objetivos de las otras áreas, que esto ha traído muchas dificultades, sobre todo a la alta gerencia, y que hoy día se tiende a hacer una administración por procesos, donde la gestión es transversal a la organización y el foco está puesto en el cliente. Cliente que puede ser interno o externo, y donde el diseño depende del conjunto de ese framework o del governance del proceso que determina las condiciones y el comportamiento de este proceso. Bien, vimos los distintos tipos de procesos, estratégicos, misionales u operativos, procesos de soporte.
Vimos cómo armar un mapa de procesos, es decir, cómo se relacionan entre sí los procesos de una organización, cómo se puede visualizar la salida de un proceso, a qué otros procesos impactan. Y acá voy a dejar una pregunta para que me respondan cuando terminemos de ver esto. ¿Por qué será necesario tener este mapa de procesos? ¿Por qué a la organización le puede resultar sumamente útil conocer el mapa de procesos? Se los dejo para pensar. Vemos otra manera de presentar el mapa de proceso, acá con un ejemplo propio de educación. Y acá empezamos a ver que hay una relación entre la gestión de procesos y las auditorías, porque son las que permiten verificar que los controles son los adecuados, verificar que las cosas se están haciendo bien, de saber cómo se hacen las cosas, si está o no documentado lo que se está haciendo, si existen evidencias que permitan dar una trazabilidad a los procesos de negocio. Y después vimos, por último, que dentro de lo que es la gestión por proceso, lo que se pretende es realizar una mejora continua. Representando a mejora continua, a diferencia de reingeniería de procesos, como un conjunto de oportunidades de mejora, donde a través de la identificación del proceso, de armar métricas que permitan medir y controlar el resultado de ese proceso, puedan detectarse algunos puntos de dolor, así se llaman, puntos de dolor o elementos emergentes, circunstancias emergentes que generan problemas al proceso. Esos problemas significa que los hace no eficientes y a partir de eso poder realizar los cambios y crear oportunidades de mejora. Lo que nosotros vamos a estar viendo desde un principio es cómo documentar para definir y estandarizar procesos. Ese va a ser el objetivo nuestro. Pero todo esto es lo que cualquier owner, cualquier dueño de proceso, cualquier gestor dentro de la organización debe poner sus objetivos. Entonces vimos que para poderlo definir vamos a utilizar un elemento, una notación gráfica llamada BPMN, que significa Business Process Model and Notation, o sea, anotación y modelo de la gestión de los procesos de negocio, y esto va a permitir ser un estándar para cualquier organización que permite hacer universal el lenguaje de la definición de procesos. Esto vimos que hay un estándar propio de las ISO, donde habla de quiénes deben participar, quiénes son parte de este proceso de diseñar los procesos de negocio, y vimos que existen los analistas de negocios, que son los que se van a encargar de armar el bosquejo de los procesos, los desarrolladores técnicos, que van a ser responsables de aplicarle tecnología al proceso para hacerlos más eficientes, los responsables del negocio, que van a ser ustedes en la mayoría de los casos, para poder monitorear y poder gestionar, es decir, para tomar decisiones sobre de qué manera eficiente se pueden llevar adelante estos procesos. Y después vimos algunas ventajas del uso de los BPMN, y empezamos luego a definir cuáles eran los elementos que formaban parte de un BPM para describirlo. Actividades, eventos, gateways o compuertas, así también se las llama,
y flujo de secuencia. Y ahí estuvimos viendo este famoso Visagi que tenían para bajarse, y vimos que podíamos contener en un pool todo un proceso. Ese contenedor delimita dónde empieza y termina un proceso. Y vimos que le podíamos agregar las llamadas lane, carriles, o también llamadas calles, donde cada una de esas calles representa un rol, un sistema, una área funcional, otra organización que está involucrada en las acciones, son parte del desarrollo del proceso. Y allí vimos que existen tareas, o también llamadas actividades, actividades que son acciones y que pueden ser simples cuando es una única acción, o un subproceso cuando es un grupo de acciones que están agrupadas y representadas por este símbolo que está acá, que representa que dentro de este espacio hay un conjunto de actividades simples y otros subprocesos, podría ser, que la componen. Vimos que las flechas representan flechas con sentido. Esto es muy importante a los que dibujen en papel, porque el sentido del flujo tiene que estar, si no da error. Un flujo de secuencia que indica el sentido, el orden en que se van a ejecutar las actividades, y vimos un ejemplo para la selección de personal. Vimos que los eventos, verde, es el evento de inicio, y el evento rojo es el evento de final, principio y fin de un proceso. Y habíamos llegado a armar el proceso de atención de reclamos, donde vimos primero como una caja negra, esa atención de reclamos, como un único pool, un único contenedor sin calles, o sea, una representación sin cuáles eran los roles que participarían, y no me acuerdo si llegamos a ver el segundo ejercicio, que era dividirlo por roles. Sí, Usted profe. lo hicimos. Ok. Entonces, en el caso 1 vimos que era simple, y en el caso 2 vimos que había dos calles, donde se iniciaba en la calle call center, que recibía el reclamo. Luego, la atención del cliente gestionaba el reclamo, y por último, el call center respondía ese reclamo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco compuertas. ¿Qué es una compuerta o un gateway? La compuerta o gateway es un elemento que se representa con un rombo y que permite dividir un camino. Ven, acá teníamos un único camino, y acá también. Empieza por acá, sigue por acá, viene por acá y viene por acá. O sea que es un único camino, un único flujo de control. Pero las compuertas permiten que ese flujo de control se abra en más de un flujo, o se unan más de un flujo en uno solo. Cuando lo abrimos en más de un flujo, lo que vamos a decir es que la compuerta es de tipo divergente. Cuando una compuerta agrupa varios flujos y los une para llegar a otro, a uno solo, decimos que la compuerta es de tipo convergente. O sea, en definitiva, puedo tener compuertas divergentes porque abren, pero después convergentes cuando se unan. ¿Y para qué sirven? Bueno, hay distintos tipos de compuertas, y las compuertas ayudan a determinar todo el comportamiento del proceso. Ven, acá hay un ejemplo. Esta que sería divergente. ¿Por qué?
porque abre el flujo en más de uno. Esta que sería convergente, porque dos flujos distintos terminan en un único flujo. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Para qué puede servir una compuerta? Dependiendo del tipo de compuerta, vamos a darle un comportamiento distinto al proceso. Por ejemplo, una compuerta de tipo exclusiva significa que viene por acá el proceso, viene por acá, tiene una condición que validar, que es la opción de pago, y en función de la opción de pago, el camino se va a abrir para acá, o se va a abrir para acá, o se va a abrir para acá. ¿De qué va a depender? De esta opción de pago. Si es una tarjeta de crédito, va a venir por acá. Si va a pagar con transferencia bancaria, va a venir por acá. Y si va a pagar en efectivo, el camino va a ser este. Pero, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué estoy representando en definitiva de lo que veníamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en este proceso a partir de la incorporación de esta compuerta donde dice opción de pago? ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo? A ver si se les ocurre. ¿Qué dijimos antes que era un proceso? Un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transformaban entradas en salidas. Ahí, profe, lo que pienso yo es que depende de la opción que se elija, las actividades que se van a realizar van a ser diferentes. Sí, muy bien. ¿Y el diseño de ese dibujo, de qué depende? ¿Por qué está puesto esa compuerta? ¿Por qué está puesto 3 opciones de forma de pago? ¿Qué dio origen para que tener que dibujar eso? ¿Qué les parece? Ver con lo que el cliente quiere pagar. ¿Cómo, Martí? No te escuché. Ver el cliente con qué va a pagar. Esperar a lo que decida. Bien. ¿Se acuerdan que el diseñador primero qué hacía para diseñar un proceso? ¿Qué tiene que saber? A ver, Ailén, un poquito más fuerte. Esperen que me voy a subir yo, porque evidentemente la sorda soy yo. A ver, Ailén, ahora. Bien, punto 1, Ailén. Para diseñar un proceso hay que identificar actividades. Punto 1. Ok, me gustó. ¿Qué más hace un diseñador? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué sector lo va a realizar? ¿Qué oficina? Bien, Cande, está bueno. ¿Cuáles son los actores que participan en el proceso? Excelente. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? La entrada y la salida. Perdón, Mile. No La te entrada escuché. y la salida. ¿Qué va a entrar? ¿Cuál va a ser el evento de inicio? Bien. ¿Y qué tiene que obtener como resultado? Perfecto. ¿Qué más, Cele? Yo iba a decir los recursos que tiene dentro de la empresa. O sea, Sí, los va a tener en cuenta. según lo que requiera el cliente. Ok, pero para el diseño del proceso específicamente, ¿qué más se tiene que tener en cuenta? Lo charlamos hace un ratito. Al cliente. Las reglas de negocio. Bien, Estefanía, las reglas del negocio. ¿Qué hacen las reglas del negocio, Estefi? Y definen las pautas de los procesos. Por ejemplo, en ese que vos mostraste, en esa organización dan las 3 formas de pago. Puede que en otro haya una sola o solo en efectivo, o si en efectivo aplican descuento y ahí sería otra regla. Brillante. ¿Se entendió lo que Estefanía explicó? ¿Sí? Está diciendo, bueno, en el proceso, el diseño del proceso va a depender
de cuáles son las reglas del negocio. Y va a haber que plasmar en ese proceso si las reglas del negocio son, por ejemplo, distintas formas de pago, con acciones distintas, lo vamos a tener. Muy bien. Cami, que tenés la mano levantada. Sí, me surgió una duda, porque yo había Dale. puesto políticas. ¿Cuál sería la diferencia entre políticas y reglas? Las políticas son más generales, las reglas de negocio son aplicaciones prácticas de las políticas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con la universidad. Una política de la universidad es que el alumno vaya cursando su carrera a medida que va mejorando y evolucionando en el conocimiento específico de determinados temas. Esa es una política general. Como regla de negocio pone que haya correlativas entre las materias en un plan de estudios para que no pueda avanzar si no tiene aprobada los conocimientos previos. Buenísimo, perfecto. ¿Me puedes repetir la definición de reglas? Porque le estaba copiando y no podía Si vos escuchar. lees, mira, Cami, todo lo que yo digo está en los apuntes. Ah, listo. Te sugiero para no que vos no te gastes escribiendo, ni yo dictándote algo, léelo porque está. Quédate tranquila porque Muchas lo tenés en el gracias. material. No, de nada, Cami. Si después cuando lo leas hay algo que no entendés, por supuesto que explico lo que sea, pero no vale la pena que te diga algo que podés encontrar en el apunte. ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Estamos diseñando un proceso. Para diseñarlo, bien, ustedes entre ustedes me fueron diciendo, necesitamos saber el objetivo, quién es el cliente, qué entra, qué debe salir, cuáles son las actividades, y ahora decimos las reglas de negocio que determinan el comportamiento del proceso. Y justamente, las compuertas son las primeras aliadas de la definición o de lo que nos interesa para representar esas reglas de negocio. En este caso, yo podría inventar una regla de negocio. La factura solamente se puede pagar por una única vía de pago, tarjeta de crédito o transferencia o efectivo. De acuerdo a este proceso como está escrito y viendo que una decisión exclusiva, o sea, la compuerta exclusiva, de acá solo va a un único camino. ¿Qué regla de negocio adicional debería decir, aparte de cuáles son los medios de pago? ¿Cuál podría ser una regla de negocio adicional que justifica de que esta compuerta sea exclusiva? Tendrían que inventar, a ver, ¿qué les parece? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Profe, ¿podrías volver a preguntar? Porque me perdí en el medio de la explicación. Sí, yo me pareció que era media rebuscada como la... Yo como sé la respuesta... Bueno, volvemos de nuevo. Estamos usando una compuerta exclusiva, ¿verdad? Hasta ahí entendemos. Y entendemos que la compuerta exclusiva lo que hace es abrir, en este caso en 3 caminos, pero que el proceso va a decidir por uno solo. No es que va a venir por acá y por acá para una factura misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, recibo una factura, tengo que pagar una cuenta, recibo la factura. Tengo opciones para pagar esa factura. Tengo la opción tarjeta de crédito, tengo la opción transferencia bancaria y tengo la opción efectivo. Esas son las 3 opciones que este proceso me está mostrando. Pero como es una compuerta exclusiva, me dice, una vez que recibís la factura, tenés que tomar la decisión. ¿La vas a pagar por tarjeta de crédito? Va a venir por acá. Si no,
Si la vas a pagar por transferencia bancaria, va a venir por acá. Y por último, si no, va a ser en efectivo, va a venir por acá. Y yo como cliente le puedo decir, ay, pero no puedo pagar con tarjeta de crédito y transferencia bancaria. ¿Cuál debería ser la respuesta que den viendo el diseño de este proceso? ¿Sí o no? No, porque solo puedo elegir una opción. Bien. Esa es la característica de una compuerta exclusiva. Si existe una compuerta exclusiva, significa que por cada vez que siga el camino, por cada vez que se ejecute este proceso, lo va a hacer por uno de los 3 caminos, pero no por 2 a la vez. Viene la primera factura, por ejemplo, la luz. Perfecto. Opción de pago. Lo puedo pagar por tarjeta, por transferencia o en efectivo. Decido pagar con tarjeta de crédito. La factura de la luz, vengo por acá, haré la tarea esta, vendré por acá y pararé. Ahora viene la factura del gas. Vengo por acá, recibo la factura del gas. Me defino que la voy a pagar en efectivo. Entonces vengo por acá, pago en efectivo, hago esta tarea y me voy. No puedo decir, como me vino mucho de gas, parte lo pago con tarjeta de crédito y parte que en efectivo. No, el proceso como está definido, esa opción no la permite. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, y para que exista esa opción, ¿tendría que salir de opción de pago otra flechita que diga una combinación de ambas? ¿O con esta compuerta tal cual como tenemos acá, que es exclusiva, no lo podemos hacer? Pero ahora vamos a ver que existen otros tipos de compuertas que son un poco más flexibles que esta. Esta es intransigente. ¿Pasa o no pasa? ¿Está? ¿Pasa por acá o no pasa por acá? Es así por eso se dice exclusiva. Pasa exclusivamente por un único camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en realidad tenemos otras posibilidades, que es la compuerta paralela. ¿Qué características tiene la compuerta paralela? A diferencia de la anterior, donde solamente pasaba por un único camino, la paralela viene por acá, este es ingreso de un nuevo empleado. Viene acá, recolectar datos del empleado, y cuando llega esta compuerta, que a diferencia de la anterior tiene un signo más en el medio para identificarla como una compuerta paralela, como bien dice la palabra, quiere decir que va a ser esto, esto y esto de manera simultánea. O sea que va a venir a recolectar datos del empleado, va a venir por acá y va a documentar el ingreso, va a otorgar permisos y va a preparar el puesto de trabajo, las 3 cosas al mismo tiempo. Y si tengo una compuerta convergente paralela a la salida, significa que cuando recién terminaron las 3 actividades, viene a la próxima tarea. Esto entonces, ¿qué dice? La compuerta paralela divergente hace un flujo que se abre en 2 o más flujos de ejecución paralela simultánea. Esa es la característica de una bifurcación paralela. Es paralela y simultánea, al mismo tiempo. Y en la convergencia también espera a todos los caminos y recién pasa a la próxima tarea cuando todos los flujos que hayan venido hayan llegado hasta acá. Si yo tuviera una pelotita para mostrarles esto, diría, arranca el proceso, viene acá, se recolectan datos del empleado,
Cuando llega acá y ve que hay una compuerta paralela, la pelotita se abre en 3 y empieza a ejecutar esto, esto y esto al mismo tiempo. Esta termina, viene y se queda esperando. Esta termina, viene y se queda esperando. Cuando esta termina y viene acá y este detecta que ya llegaron las 3, avanza a este proceso, a esta actividad, perdón, y después termina. ¿Se entiende la diferencia entre exclusiva y paralela? ¿Sí o no? Sí, profe, quedó re claro, va a mí por lo menos. Bien, ¿el resto? ¿Hay alguien que no entendió algo? Profe, una pregunta. En la paralela, ¿se tienen que dar, por ejemplo, en este caso, las 3 cosas o se pueden dar solo 2? ¿Quién es la que está preguntando y es la segunda vez que me espolea el... Quiero verte. Perdón. Laura, excelente. No, perfecto. Me estás haciendo un espoleo de toda mi clase, pero me parece brillante. Porque antes... Esto está armado. Tenemos el diálogo hecho antes. Laura y yo nos pusimos de acuerdo antes de la clase y ahora estamos haciendo un acting. Brillante, Laura, brillante. Ahora vas a ver, no es ninguna de las dos. Lo que acabas de decir es otra distinta. Te felicito, realmente brillante tu pensamiento, me encanta. Vamos de vuelta ahora. Vimos, repasemos un poco. Aunque vayamos lento, no me importa. Exclusiva, ¿qué es lo que pasa? Viene por acá y elige un único camino. No puede más que uno. Paralela, viene por acá y simultáneamente y obligatoriamente tiene que hacer las 3. Pero ahora Laura me dice, pero profe, ¿y si no quiero las 3? ¿Quiero 2 o quiero una? ¿O depende de otra cosa por dónde quiero ir? Bueno, ahí aparece otra nueva compuerta que se llama de elección múltiple, también llamada inclusiva, compuerta inclusiva. ¿Qué significa esta tercera opción? En esta tercera opción viene por acá, de acuerdo a cierta condición que se va a validar acá, va a realizar 1, 2 o las 3 tareas, dependiendo del valor que tenga esta condición y de las acciones que están acá definidas. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. Supongamos que estoy en una agencia de viajes y me ofrecen alquilar auto, un hotel con pensión completa y me ofrecen excursiones. Entonces, cuando llegamos a esa agencia de publicidad o mandamos un mail, decimos qué servicios queremos contratar. Y entonces decimos, bueno, queremos contratar la pensión completa y queremos contratar excursiones. No quiero contratar el auto. Entonces, cuando vengamos acá a presupuestar, vamos a venir a presupuestar el hotel y vamos a venir a presupuestar excursiones, pero no vamos a venir por acá, porque el cliente no quería auto. Otro va a venir por acá y va a decir, yo quiero auto y quiero media pensión, pero no quiero excursiones, las voy a hacer con el auto. Entonces va a venir por acá, va a ir a presupuestar el auto, va a ir a presupuestar la media pensión y no va a venir por acá. Y puede venir un tercer cliente que diga, mira, solamente quiero el hotel, las excursiones, el auto, yo lo contrato por otro lado. Va a venir por acá, va a venir a reservar el hotel y a presupuestar el hotel y va a terminar por acá. A eso llamamos
compuerta inclusiva o múltiple. ¿Estamos? Un resumen de cuáles son las compuertas lo van a encontrar acá. Y lo más importante, tenemos que empezar a practicar esto. Y eso es lo que más me interesa que hagamos. Entonces, lo que les voy a pedir es que tratemos de modelar el ejercicio 3. Espérenme. Ustedes si quieren lo pueden bajar del campus, ¿sí? Porque esto lo tienen en el campus. Miren, les voy a mostrar. Déjenme que vaya. Me voy acá al campus. Acá. Me vengo por acá. Espérenme que me pasé. Piqui, piqui, piqui. Acá. Material adicional. Y van a ver si es este. Déjenme que me fije. Es este. Bájense esto, o ábranlo, y realicen el ejercicio 3. De paso pueden ir repasando un poco si tienen dudas. Hagan el ejercicio 3. Es muy cortito, son 11:10. En 12 minutos debería estar listo. 11:22 deberían tenerlo listo. Así que les doy ese tiempo para que cada uno lo haga. El que ya tiene Visagi, que lo haga en Visagi. El que tiene papel y lápiz, lo hace en papel y lápiz. Y al azar voy a llamar a alguien cuando volvamos dentro de 12 minutos y lo va a compartir para que lo corrijamos, ¿sí? Si lo hacen en papel y lápiz, sáquenle en una foto, porque vamos a compartir ese archivo, y si no, directamente el Visagi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, te hago una pregunta. Dale, Agustina. ¿El link para descargar la aplicación es el que pasó Clara? Sí, exacto. Listo. Sí. Profe, Gracias. Lisa, justo quise intentar descargarlo de nuevo, pero me pide datos como si fuese de una compañía. No, pero hay que ver, a ver, espérenme. No, o sea, yo empecé bien, me pidió, bueno, datos personales y después qué rol tenía yo y le puse estudiante. Bien, y la compañía Universidad Nacional de Rosario. ¿Está? Cuando les piden los datos de compañía, ponen Universidad Nacional de Rosario, los datos de la facultad y listo. Ah, buenísimo, profe, gracias. No, por favor, Clara. Está bueno que pregunten para que todos los que tengan la misma duda lo puedan resolver. Bien, entonces, como se pasó, son y 12 y 24, prendemos las cámaras otra vez y resolvemos este primer ejercicio. ¿Está?